A la hora de analizar un texto es importante tener en cuenta qué tipo de texto es, ya que eso nos ayudará a la hora de decir la estructura, las funciones del lenguaje predominantes, si aparece o no la opinión del autor, ¿vale? Y en este vídeo nos vamos a centrar en cómo vamos a distinguir todas esas cosas en los textos periodísticos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de textos periodísticos. Por un lado tenemos los textos de información y por otro los textos de opinión. La diferencia principal para entenderlos es que los textos de información son objetivos y los textos de opinión son subjetivos. Veámoslo con más detenimiento. En los textos de información nos vamos a encontrar normalmente con dos tipos. 1. La noticia y 2. El reportaje. La noticia es un texto objetivo sobre un hecho de última actualidad. Por ejemplo, la que se cuenta en este titular. El reportaje, aparte de ser objetivo, es una noticia contada en mayor profundidad. Así, puede incluir fotos, entrevistas, gráficos y hasta opiniones de expertos. Por ejemplo, este reportaje que he rescatado del País Semanal y que contiene textos y fotos sobre una guerra de Sudáfrica. Luego tenemos los textos de opinión, en los que encontraremos el artículo de opinión, la columna, el editorial, la crítica y la carta al director. El artículo de opinión es un texto subjetivo, en el que el autor da su opinión sobre un hecho actual, por lo que a veces pueden aparecer datos objetivos para contextualizar el suceso. Otra de sus características es que aparece firmado, es decir, podemos saber qué periodista ha escrito el artículo. La columna tiene las mismas características que un artículo de opinión, pero el autor cuenta con un espacio fijo que suele ser semanal en el periódico donde se publica. Para nosotros, lo importante es que artículo de opinión y columna comparten las mismas características. Y como en los exámenes no vamos a tener el conocimiento suficiente para distinguir entre un artículo de opinión o una columna, en caso de que aparezcan las características anteriormente señaladas, siempre diremos que es un artículo de opinión. El editorial es también subjetivo. Comparte las mismas características que el artículo de opinión, pero tiene un rasgo que lo diferencia y es que aparece sin firmar. Esto es así porque el editorial nos muestra la ideología de todo el periódico en conjunto, no es solo la opinión de un autor. La crítica es un texto subjetivo escrita por un experto sobre un hecho concreto, que puede ser un estreno de una película, un lanzamiento de un libro o un evento de cualquier clase. Y por último tenemos la carta al director, que es un texto subjetivo escrito por ciudadanos que no tienen por qué ser periodistas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de artículo de opinión, en el que el periodista Ignacio Escolar escribe sobre su compañero José María Calleja, muerto por el coronavirus. En columnas podemos ver las que escribe Manuel Vicent todos los sábados y domingos en El País. Y como ejemplo de editorial vemos esta del Mundo, en el que aparece su opinión sobre las últimas noticias de coronavirus y aparece el texto sin firmar.
Y como ejemplo de crítica he sacado esta crítica sobre la película Parásitos que podemos encontrar en la revista Fotogramas y es una crítica escrita por un experto en cine. Ejemplos de cartas al director son todas las que han escrito muchos de vuestros compañeros y han publicado en el Diario de Jerez. Por último, tenemos un caso un poco especial que es la crónica. La crónica es la suma de información y opinión. Podemos decir que es como un reportaje sobre un hecho puntual. Podría ser, por ejemplo, una crónica sobre un partido de fútbol. Ahí podrían aparecer datos objetivos, entrevistas, vídeos o fotos, resultados en números o porcentajes y la opinión del periodista que firma la crónica. Por ejemplo, podemos ver en el AS cómo aparece una crónica sobre un partido de baloncesto. Aunque es importante conocer las características de todos los tipos de textos periodísticos, solo algunos son aptos para aparecer en un examen. Por ejemplo, por su extensión son la noticia, los artículos de opinión o columnas, los editoriales o las críticas.